Introducción al lenguaje C. Mi nombre es John Clever Quesada Yamabe y vamos a dar inicio a estos videotutoriales. La razón por la que se escogió el lenguaje C para comenzar a explicar sobre programación es que es un lenguaje sumamente fácil y tiene muchas directrices. Es un lenguaje que nos va a enseñar bastante sobre la disciplina y también aparte de esto nos va a enseñar sobre tener buenas reglas de programación, comprender mucho más cómo funciona. En otros lenguajes como Python, como C Sharp, como PHP nos vamos a lanzar directamente a la programación. En este no, entonces tenemos que comprender exactamente lo que estamos haciendo en cada uno de los puntos. Otra cosa que aprender el lenguaje C nos va a ayudar bastantísimo para comprender otros lenguajes de programación, como es el caso de Java, el caso de C++, C Sharp, el caso de PHP inclusive, Python, Ruby, Smalltalk y otros lenguajes más. Lenguaje C ha servido para escribir muchos programas como son el kernel de Windows, el kernel de Linux, inclusive el mismo kernel de Android. PHP a su vez está escrito en lenguaje C. Los motores de base de datos, la gran mayoría, están escritos en C. Ahora bien, ¿pero qué es lenguaje C? ¿Cómo se dio inicio al lenguaje C? C es un lenguaje de programación que fue creado en 1972 por Dennis McRicher en los laboratorios Bell como una evolución del anterior lenguaje B. A su vez, fue basado en BSPL, al igual que B es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos y concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software y sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. Se trata de un lenguaje débilmente tipificado de medio nivel, pero con muchas características de bajo nivel. Dispone de estructuras típicas del lenguaje de alto nivel, pero a su vez dispone de construcción de lenguaje que permite un control a muy bajo nivel. Uno de los conceptos básicos del lenguaje C es que solo son necesarias unas pocas instrucciones, como dije previamente, en lenguaje máquina para traducir cada elemento del lenguaje sin que haga una falta un soporte intenso en tiempo de ejecución. Es muy posible escribirse a bajo nivel de abstracción, de hecho C se usó como intermediario entre diferentes lenguajes. C es un conjunto de funciones definidas de tipos de datos y declaraciones de variables contenidos en un conjunto de ficheros. Un programa C siempre comienza a ejecutarse por una función de nombre main. Esta parte es muy importante ya que se verá mucho más detenidamente mucho más adelante. Una de las ventajas de C es de que nosotros podemos escribir códigos muy simples para ejecutarlo rápidamente. Otra ventaja de C es de que nos da mucho poder para trabajar con punteros, con arreglos, que en otros lenguajes no se va a dar. Y la desventaja es esa misma. Al darnos mucho más poder, podemos cometer errores durante su desarrollo. En Java, por ejemplo, se eliminó eso, haciendo que el propio lenguaje sea el encargado de arreglar lo que son los nada más ni menos que las listas, árboles y otras cosas más. Esta es la estructura típica de un programa C que trabaja bastante con librerías. Tiene un punto H y uno donde está la implementación de estas librerías. Otra cosa que podemos ver es cómo está puesta la memoria, cómo está puesta una matriz en la memoria. Esto es muy importante cuando estaremos trabajando con punteros, cómo se lo implementa, cómo está estructurado. Podemos darnos cuenta cómo trabaja C y C++, a diferencia de Fortran y MATLAB. Esto será mucho más importante cuando estemos trabajando más adelante. Ténganlo en mente. Esta es otra parte interesante donde pone la parte static, donde pone las cabeceras, donde pone justamente el código. Esto es donde cómo se carga nuestro lenguaje, o sea, no nuestro lenguaje, sería más bien nuestro programa en memoria. El compilador es el programa encargado de traducir un conjunto de funciones, definiciones y declaraciones de múltiples ficheros a un fichero ejecutable. El compilador de C tiene un comportamiento sorprendentemente sencillo y realiza mucho menos trabajo de lo que se está acostumbrado con otros compiladores, como es el caso de Java. Python también está entrando en la misma categoría. Para crear un ejecutable, el compilador procesa los ficheros de código uno a uno de forma independiente, de forma que la definición de variables y funciones de ficheros no las recuerda cuando procesa el fichero siguiente.
el siguiente gráfico podemos ver esto más claramente, que al momento de nosotros mandar a compilar, coge nuestro punto C, nuestro fichero, pasa un procesamiento y a su vez pasa por un ensamblador. El compilador y ensamblador trabajan y hacen un enlazado. En esta parte del enlazado podemos ver cómo varias librerías se agrupan para formar un punto exe. Y este es nuestro ejecutable, el ejecutable que vamos a ver al final. Ahora, durante la compilación del lenguaje C, para verlo un poquito más gráfico y salir un poco de la teoría, podemos ver que en la primera parte comienza con nuestro código, lo que estamos escribiendo. Es mucho más fácil de entender, mucho más fácil de comprender, está más cercano al lenguaje humano. Ahora, pasa a lo que vimos nosotros, a un ASM, donde vemos que son definiciones un poco más difíciles de comprender. Son definiciones algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y ahí viene al siguiente paso, donde vemos nosotros hexadesimales y binarios. Una serie de números que no tiene mucho sentido si ustedes intentan comprenderlo. Pero para la máquina esto es mucho más fácil de entender. Y ahí vamos a lo que es programación de microcontroladores, donde solo vemos 0 y 1. Y estos a su vez pasan al CPU, que es lo único que entiende la computadora. O sea, realmente el procesador es lo único que entiende 0 y 1. No entiende más.